Queridos hermanas y hermanos, frente a Poncio Pilato, Jesús dio un testimonio sobre su misión. Mi realeza no es de este mundo. Paradójicamente, el tema central de su predicación fue el reino de Dios, que explicaba con parábolas y con las bienaventuranzas. Para entender este enigma necesitamos comprender algo del Evangelio de San Juan. A veces se refiere a el mundo como el universo en que vivimos, como por ejemplo en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Pero hay otras muchas veces en que el mundo significa todo lo que se opone al reino de Dios, como por ejemplo en Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Entonces, reconocemos que el reino de Dios no es de este mundo de pecado, soberbia, corrupción, violencia y maldad. El reino de Dios, Dios que es amor, y así el reino es de Dios amor. Y así el reino de Dios es para este mundo, que tanto lo necesita. De esa manera Jesús podría decir, mi realeza no es de este mundo que me odia, pero es para este mundo que Dios ama. Por supuesto, Jesús es Rey del cielo y también de la tierra. En el cielo no hay mayores dificultades. Por eso rezamos, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues es en la tierra donde hace falta el reino de Dios. Satanás ya fue expulsado del cielo, donde ya no causa problemas, pero vino a la tierra donde se mete en todo. Y su lugar privilegiado o preferido para causar líos y problemas es en el ejercicio del poder, especialmente en el ámbito político, donde promete el paraíso mientras entrega el infierno. Jesús aclaró, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Lamentablemente Pilato no era de la verdad, no escuchó su voz, lo mandó crucificar. Sin embargo, desde entonces, Cristo resucitado ejerce su realeza desde el cielo, pero en y para el mundo. Su ejército, liderado por los apóstoles y sus sucesores, proclama el Evangelio de salvación y hace milagros en bien de los pobres que este mundo margina. Como premio, muchos son martirizados, porque el mundo sigue odiando a Cristo, no tolera su realeza, porque pone de relieve su falsedad, su crueldad y su impiedad. En esta línea a veces escuchamos eslóganes como Iglesia, Estado, asunto separado. Pero si fuese así, el Estado no tendría tutela sobre los colegios, hospitales y hogares de la Iglesia. En realidad, estas obras son una colaboración y hasta una subvención del Estado.
En Bolivia incluso pagan impuestos. Con frecuencia, para avalar esta separación de iglesia y Estado, se dice: dar a César lo de César, a Dios lo de Dios, citando Mateo 22, 21. En realidad no tiene nada que ver. Cuando Jesús dijo esto, ni siquiera existía la iglesia. Estaba respondiendo una pregunta sobre el pago de impuestos. Y él añade: lo de Dios, porque debemos mucho más a Dios que al César. El mismo César, pues, tiene que abandonar su pretensión de ser un Dios todopoderoso. Como explica San Pablo, al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es Señor. Filipenses capítulo 2. Esto incluye a César y por ende a todos los poderosos de este mundo. La separación de iglesia-estado significa que no le toca a la iglesia asumir los poderes del Estado. En Paraguay, un obispo renunció a su cargo, Fernando Lugo, para ser presidente. Traicionó su investidura como obispo, tristemente, y no fue buen presidente. No somos hechos para eso. Tenemos otra misión. Pero eso no significa que debemos callarnos frente a los atropellos de los poderosos gobernantes y otros. Por supuesto, a quienes abusan de su poder. No les gusta cuando los pastores de la iglesia, en nombre de Dios, cuestionan su actuar. No hace mucho hubo una reunión entre algunos ministros del gobierno actual, con representantes legales de la conferencia episcopal, amenazando con recrear en Bolivia la cristiada, la guerra que hubo en México hace 100 años, cuando el gobierno quiso suprimir a la Iglesia Católica. Ya dio desenlace de 90,000 fallecidos. Esa es la actitud del MAS. Dicen que nuestras declaraciones son desatinadas, pues las suyas son diabólicas. Por eso la gran mayoría de los mártires en la historia de la Iglesia han sido víctimas de los gobernantes. Como el mismo Jesús, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. En un pasado no tan remoto, las dictaduras militares llamadas de la derecha han producido muchos mártires, como por ejemplo San Óscar Romero. En México en aquel entonces son ya 25 mártires que fueron canonizados en esta guerra, víctimas en esta guerra de los cristeros, víctimas de un gobierno socialista de entonces. Yo creo que es solo cuestión de tiempo que las nuevas dictaduras de la izquierda van a causar mártires de la Iglesia también. Al fin de cuentas, derecha, izquierda, es la misma cosa. La verdadera distinción es arriba y abajo, como Jesús dijo a los judíos: ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, que no tiene miedo de dar orientaciones para la política y los gobiernos, en el número 1923, la autoridad política debe actuar en los límites del orden moral y garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad.
se ha observado que las últimas leyes más bien van en contra del ejercicio de la libertad como también el orden moral. Por eso yo felicito al pueblo de San Ignacio, que en estos días participó con firmeza en los paros, en el paro cívico y en las protestas. Pues estas leyes que han ido pasando en Bolivia salgan de los límites también de la Constitución política del Estado y violan el derecho de la libertad. Por eso Monseñor Aurelio Pessoa, en su homilía, nuevo presidente de Conferencia Episcopal, en su homilía el domingo pasado afirmó que la Bolivia justa que queremos no se impone de parte de unos a otros. Ahora, como sabemos, la Iglesia no es solamente los obispos y sacerdotes, sino sobre todo el pueblo de Dios, así constituido por el sacramento del bautismo. La Iglesia es sobre todo ustedes, los laicos. Y en cuanto a la política, el Catecismo dice, la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Catecismo 899. La buena noticia, queridos hermanos, es que Jesucristo es Rey. Y su hermosa realeza no es de este mundo impío, pero sí para este mundo sufrido. Jesús ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad y por eso no triunfará la mentira. ¡Viva Cristo Rey!